Pero aún no has escuchado la propuesta. No importa. Viniendo de usted, ¿cómo no voy a aceptar si soy su fan? No negaré nada que salga de tus labios. Eso lo dijo usted en el capítulo 102 de Amar Duele. Año 2004, ¿se acuerda? Wow. Eres increíble. ¡Ay, le está agarrando la mano! ¡Ay, pellízcame! ¡No estoy soñando! ¡Ay, perdón! ¿Le pedirá matrimonio? ¡Ay, que le pido una noche! Yo con eso me conformo. Y con media también. Ay, ya, chicas, ya no hablen así. ¡Despierten! Ay. Mamá, por favor, compórtate. No puedo creer que estén así por un actor. Ay, Yuyu. A ver, no es un actor. Lucas Duarte, imprudente. Ay, sácate. Después de todo lo que has hecho por mí, Y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. no lo dudo. Porque sé que eres capaz de hacer eso y mucho más por mí. Porque me abriste los ojos. Porque realmente me mostraste quién eres. Por eso. Y por mucho más. Bésala, bésala. Ay, nuestra amiga del alma de novia con Lucas Duarte. No lo puedo creer. Tengo que decirte que la propuesta es un trabajo. ¿Un trabajo? Sí, te quiero dar un trabajo. Aún no tengo muy claro cuál, pero quiero darte un empleo, sí, un trabajo, algo que te dé estabilidad. Eso es lo que quiero. Pues aquí está. Gracias. De nada. Bueno, no importa cuál sea el trabajo siempre dignifica, ¿no? Sí. Así es. Te está ofreciendo un trabajo. Sí. ¿Estás ocupada? ¿No? No. Acabo de renunciar a Supermax por usted, así que donde quiera, como quiera, a la hora que quiera, lo que usted quiera, yo si quiere me voy de aquí con usted, lo que quiera. No. No hace falta. No hace falta. Mira, comunícate conmigo más tarde. Esta es mi tarjeta. Gabriel ya sabe que vas a ir al canal, así que yo estoy pendiente de ti. Mamacita. Tú también. Lucas, una foto, por favor. Gracias por venir. No se preocupe, señor Bustamante. Estaba por aquí cerca realmente. Voy a ser breve, pero directo. No quiero que por ningún motivo esta conversación se sepa. Quiero que todo se guarde en secreto, especialmente para Lucas Duarte. No se preocupe. Usted me contrató y yo no voy a hablar con nadie. Muy bien. Quiero que encuentre a Tomás Hernández, el hijo de Lucía. Obviamente la pista que tengo de ella es que estaba en Cancún, pero quiero que lo encuentre donde quiera que esté. ¿Está bien? Perfecto. No se preocupe. Claro. Venga, permítame. Quiero que le inventes un trabajo a la fan. No tengo nada que ponerme. Todo es como de otra temporada. ¿Hace cuánto que no me compro ropa? Ay, mana, no te preocupes. Si Lucas te ofreció un trabajo es porque vio en ti algo que no ha visto en nadie más. Seguramente ella se dio cuenta que eres diferente, que eres única. Ay, mana, por supuesto. Eres única porque, fíjate, eres inteligente, eres trabajadora, has sacado adelante a tu hijo. Tienes de verdad muchísimas cualidades, eres sensible, tienes todo, vale. Mana, ¿quién te dice que esto no es el principio de una verdadera historia de amor? Ay, no, amiga, no. A veces me pregunto si habrá un gran amor para mí. ¿Pero qué dices? Claro que sí, vale. Tú te mereces un gran amor. Pues sí, pero no creo que tenga la suerte de que sea Lucas. ¿Y por qué no? Pues ya me viste, es en serio, o sea, en serio. Veme. Él está como para alguien mucho mejor que yo. Vale, claro que puedes tener un gran amor. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú tuviste así un gran amor? Ah, pues sí, ¿verdad? El papá de Diego y de Miguel. Ay.
Ay, mana. La verdad es que Diego y Miguel son hijos de diferentes papás. ¿Qué? Es algo que nunca me voy a perdonar. Haber renunciado a mi gran amor. Por supuesto que lo sabía, hija. Es más, di la orden hace más de 15 días. Papá, ¿cómo no me pusiste al tanto? Bueno, me olvidé. Ah, ¿se te olvidó decirme que ibas a despedir a 20 trabajadores? Hija, no dramatices. Son cosas que pasan en los negocios, decisiones de fuerza mayor que hay que tomar. Es mi primer día de presidencia y me pasa esto, papá. Tengo una manifestación allá abajo. Bueno, ya, mi amor. No es la primera vez que pasen los astilleros, ¿eh? Se les va a pagar la indemnización que corresponde. Yo no sé cuál es el problema. El problema es que me involucra a mí. Papá, toda esa gente cree que fui yo quien tomó la decisión. Mi amor, arréglalo todo con Benicio. Él está al tanto de toda la situación. Yo me fui de la empresa precisamente para no ocuparme de esas cosas. Mi amor, me voy a jugar al golf. Bonito día. Ya di la orden de que desalojaran el hall. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué despidieron a toda esa gente sin avisarme? ¿No hablaste con tu papá? Sí, acabo de hablar con él y me dijo que fue una orden de él. Benicio, esto perjudica mi imagen. Es mi primer día y ya despedí a 20 personas. Bueno, lo que pasó es que se demoró en el departamento de personal y apenas cayó. Pero yo mismo te traje los papeles para que los firmaras. Pensé que tu papá te había puesto al tanto, pero por lo que veo, pues no. ¿Ahora todo el mundo me va a odiar? Tampoco todo el mundo, solo son 20 empleaditos. Son 20 familias, Benicio, es mucho. ¿Sabes una cosa? Tráeme los expedientes de los 20. Los voy a revisar yo misma. ¿Así es el amor? Intempestivo, sorprendente. Y cuando te toca, no hay que dejarlo ir. No hay que permitir que la vida te lo arrebate. Ay, amiga. La verdad es que nunca pensé que tus hijos... Es un secreto, maná. Ay, no, bueno, por supuesto. ¿A quién se lo voy a decir? Por eso te lo conté. Sabes que puedes confiar en mí, comadre. Claro que sí, mana, ya lo sé. Ay, que te vaya muy bien, vale, que te vaya increíble, como tú te lo mereces. ¡Qué emoción! ¡Ya me voy! Te quiero, mana. ¡Ay, comadre! ¡Adiós, comadrita! No me hagan esto. No puedo llegar tarde. Ay, no. Se me fue. No me hagan esto. No puedo llegar tarde. Hola. Hola. Que tengan una buena jornada de trabajo. Yo regreso en unas horas. Disfruten. Así será. Tranquilos, leve la nieve, compa. No le queremos nada a esta Adriana. Ella está haciendo esto simplemente para distraernos, para que no hagamos ruido. Todos los ricos son así. El padre era igual. No le importaba nada. Les vale lo mismo, ¿no la ves? Con esa cara de amargada. Oye, ¿estás soltera? ¿Tú qué crees con ese carácter? Ella igual se va a encontrar un chico rico al que no le importa dejar a 20 familias en la calle. ¿Sabe qué? ¿Una plumita? Tienes toda la razón, compañero. Pues ahora somos 21. Y échenle, con voz, roncos, ¡vámonos! ¿Podemos hablar? No. Ok. Hagamos una tregua. Si no me dices que sí, te tomo una foto y la subo a todas las redes. ¿No serías capaz? No. Ay, Salma está muy enojada contigo. Lo sé, pero también sé que Salma me adora. ¿Ya viste lo celosa que te puso esa pizza? Ay, por favor, celosa yo de una pizza. No me hagas reír, que no puedo. Entonces, ¿cuál es el problema? Es una simple chica humilde que se quedó sin trabajo. De ninguna manera. No quiero que trabaje aquí, cerca de ti. No quiero. No te puedes comparar con ella. Obvio. Por supuesto que no me estoy comparando con ella. Entonces, ¿cuál es el problema de que trabaje aquí? Ni siquiera va a estar cerca a mí. A ver, ¿de qué va a trabajar? Aún no lo sé. Ya le pedí a Gabriel que se encargara de eso. La chica me da lástima. A lo mejor nunca te tengas que cruzar con ella. Salma,
tú eres inigualable. Eres hermosa, brillante. No. Es green tea con avocado. A eso sabe. De esta taza tomó Lucas Duarte. Que nadie la lave nunca. No, que nadie la toque. Esta taza se quedará aquí como un trofeo. Sí. Voy a poner un letrero. Sí, yo. Chicas, realmente es el colmo que se pongan así por una taza, por Dios. ¿Te pones celoso? ¿Celoso? ¿Yo? Por favor. Te tienes que olvidar de Miguel, ¿eh? Es más, estoy segura. No, yo no. Mira, para quitarnos de dudas, voy a traer a un amigo que trabaja conmigo en la peluquería. Se llama Bab. Es divino, te va a encantar. Entonces, que él venga, que lo vea y que nos siga. Ojo de loca, no se equivoca. No, pues a usted hay que tenerla como de lejecitos, ¿verdad? Porque pues es que mi vida corre peligro cada vez que está cerca. No me causa gracia. ¿Qué hace ahí? No, pues aquí jugando tenis. No, ahí arreglando el foco, ¿ya ve? Pues trabajando. Pues es que creo que a mí no me han corrido. Bueno, yo no me he enterado. ¿Y entonces qué hacía en medio de la manifestación? Pues le cuento, es que yo iba entrando y de repente veo así como que toda la gente gritando, el pueblo unido jamás será. Y pues que me meto, ¿no? Yo de chismoso, pero apoyando a la gente, ¿no? No, bueno, esto es el colmo. Usted ni siquiera sabe por qué, pero protesta. Y encima me llama desalmada. Pero es que yo no la llamé, eso decía la cartulina esa. ¿Ya vio? Yo ni sabía que usted era usted. Yo llevo aquí trabajando muy poco tiempo. Es más, ¿sabe cuándo empecé? El día que la vi en la ventana. Cállese, sí, no me lo recuerde. Pues ese día fue el que empecé. O sea, hace un día que trabaja en esta empresa, no fue despedido y opina sobre mí y además me grita que soy una desalmada. No, esto es el colmo. Oiga, yo ni siquiera le grité, le repito, es lo que decía la cartulina. Ya, cállese, ¿sí? Ahora que ya la conozco yo un poquito más íntimamente, ¿no? Y yo sé que usted tiene un corazón grandote, un corazón y un alma así gigantesca. Cuidado con el muro. Dios mío. ¿Encontraste un trabajo a la fan? Sí, tengo el trabajo ideal para ella. Perfecto. Ya hablé con recepción. La van a mandar directamente para acá. Y también hablé con ella. ¿Por qué hiciste eso? Mira, ya tengo suficientes problemas con Salma, no necesito más. Mándala a la oficina de personal o algo así. Está bien, no te enojes, yo lo hago. Debe ser ella. Déjame, yo hablo. ¿Quién es? ¡Yo! ¡Su fan! ¡La pizza! Al menos es puntual. ¡Ay! Perdón, yo no sabía que estaba desnudo. No estoy desnudo. Estoy con una bata amarrada y así se va a quedar. Ay, por favor, las cosas que dice usted, qué bárbaro. En serio, no puedo hablar contigo si te estás tapando la cara. Ay, perdón. Ven, basta. Queremos explicarte cuáles van a ser tus funciones. Cuéntale, Lucas. Cuéntale tú. No, te cedo todo el honor. No, es que es tu idea. Cuéntale tú, Sí, por favor. pero tú eres el jefe, tú eres el patrón. Yo Te quisiera estoy dando una orden en este momento. Por favor, le... Vale, ¿te calmas? Ay, perdón, es que estoy muy ansiosa por saber. Está bien, yo te lo voy a decir. Vas a ser la asistente personal de Lucas Duarte. A partir de este momento, vas a estar todo el tiempo con él. Vas a saber todo de él. Vas a ser algo así como su sombra.